Muy buenas noches a todos. Les agradezco por su presencia este miércoles de noche. Hoy es una ocasión especial, no es tan solo un webinar, aunque el webinar también está buenísimo de primer nivel, sino que hoy tenemos el lanzamiento del Observatorio Legislativo de la SODEU. SODEU, que es la Sociedad de Derecho y Economía de la Universidad Católica. Mi nombre es Isaac Gutiérrez, yo soy el presidente. Y este es un proyecto que desde que nació la SODEU estamos tramando y estamos armando. Ya pasó por 500 variaciones y mutaciones durante su plazo. Entonces, ahora que está listo para salir y listo para entrar a la sociedad y tener un impacto, estamos muy orgullosos de presentarles y darles esta oportunidad, ¿verdad? Porque esta, al fin y al cabo, es una herramienta para los estudiantes de la Universidad Católica y para los profesionales y docentes de la Universidad Católica. El Observatorio Legislativo nació desde, bueno, como dice el nombre, el Observatorio Legislativo normalmente es un proyecto o una herramienta para ayudar a darle seguimiento a los proyectos de leyes que están en el Senado y que están para promulgarse, para que el público pueda conocer sobre estos proyectos, ¿verdad? Antes que se promulguen y ya estén vigentes. Y esa era la idea inicial, pero vimos diferentes problemáticas, diferentes faltas que habían. Y como en el Paraguay no pisa fuerte la academia, y no, o sea, en otros países vos ves que, no sé, la Universidad Católica Argentina presenta un proyecto de ley o presenta una investigación y tiene repercusión en la vida real y en la legislación del país, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, ¿por qué también tampoco nosotros podemos hacer esto, ¿verdad? O sea, tenemos todas las herramientas, tenemos los profesores, tenemos los alumnos, tenemos la técnica. Entonces, como extensión universitaria, que uno de los tres pilares y objetivos de las universidades, que es darle el aporte a la sociedad, el verdadero aporte a la sociedad, dijimos, hagamos el observatorio legislativo, usemos como herramienta para presentar proyectos de leyes escritos, diseñados por alumnos de la Universidad Católica, tutoreados por profesores y profesionales de la Universidad Católica, y que estos se presenten luego al Poder Ejecutivo y luego pasa a ser legislatura, ¿verdad? Entonces, esta es una gran oportunidad para tanto gente, futuros doctores en leyes como futuros economistas o administradores y todos los miembros de la SODEU, para que puedan formar parte de esta experiencia que si es que, o sea, uno solo tal vez sea difícil, pero con la SODEU y con el apoyo de los profesores va a ser mucho más fácil. Esto puede tener una repercusión impresionante. O sea, imagínate el día de mañana que se toque un nuevo proyecto de ley sobre, no sé, criptomoneda y haya sido presentado por la Sociedad de Derecho y Economía de la Universidad Católica y la Universidad Católica, profesores conocidos, alumnos, y ya va a tener una representación y un peso impresionante, ¿verdad? Entonces nosotros queremos darles esta herramienta y generar un cambio positivo en la sociedad, ¿verdad? Y como extensión no queríamos nosotros la SODEU hacer nomás no sé, un evento o irnos a hacer voluntariado nomás, sino también queríamos aprovechar las técnicas y las cosas que estamos aprendiendo en la facultad para esto luego aplicar al mundo real, ¿verdad? Porque nos estamos formando como profesionales y no hay mejor cosa que aplicar estas cosas para el bien y para aportar a la sociedad y a nuestro país. Entonces, les agradezco a todos por estar esta noche. Les insto a que echen un vistazo después al manual, a la página web. También vamos a estar realizando después un portal sobre el Observatorio Legislativo y que le metan pata, ¿verdad? O sea, aparte, también luce muy bien en el currículum decir que presentaste un proyecto de ley, que escribiste, que se promulgó y que vos escribiste una ley, ¿verdad? O sea, yo como economista, no sé, no dimensiono tampoco, pero suena importante, ¿verdad? Entonces le agradezco a todos y nada, hoy tenemos la presencia del doctor José Luis Torales que nos va a estar también dando una charla sobre cómo hacer un proyecto de ley y ahora mi compañera Paula Sigliero, directora de Extensión Universitaria de la SODEU, va a estar un poco hablándoles más sobre los temas específicos y comentándonos un poco qué es el Observatorio Legislativo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, les quiero agradecer, muchas gracias por sumarse a esta iniciativa, como también al lanzamiento del Observatorio Legislativo. Como habría mencionado Isaac, esta es la primera herramienta a nivel academia, hecha por la academia y para la academia. No solamente se encuentra limitada a los alumnos pertenecientes a los miembros de la sociedad, sino también al público en general. Pueden también presentar sus proyectos de ley, los profesionales, en tanto de derecho como de economía. Y quiero entrar un poco más con respecto al objetivo del observatorio legislativo, que nosotros también confeccionamos un manual propiamente dicho para que puedan tener la idea de
cómo se tiene que preparar un proyecto de ley, cómo se tiene que elaborar, cuáles son las cuestiones más delicadas, más importantes, para que pueda dar forma. Esta es una herramienta académica en el cual se plasman propuestas a fin de exteriorizar soluciones legales efectivas que nosotros o las personas interesadas, los escritores, ya dilucidaron la cuestión, como habría, por ejemplo, mencionado Isaac, el tema de las criptomonedas. ¿Cuál es la necesidad de regularla? ¿Por qué tenemos que regularla? ¿Cuál es el beneficio en que esté plasmado en una ley para que pueda tener unas consecuencias jurídicas? También esto va de la mano con los fines de la sociedad, porque el observatorio puede permitir la puesta en vanguardia de las normativas legales, porque constituye un impulso para lograr una sanción de las nuevas leyes que se adecuan a una realidad social como también económica del Paraguay e incluso de la región, porque nosotros estamos conformados con respecto al Mercosur. Y también es una iniciativa legislativa que luego podría tener impulso en alguna de las cámaras, ya sean senadores o en diputados. Tenemos dos requisitos específicos en relación a la presentación del proyecto de ley. Uno es escribir exclusivamente sobre el tema aprobado por el Consejo Directivo de la SUEDUC. Se va a habilitar una pestaña en la página web de la sociedad. Ahí va a estar el manual, un formulario en el cual ustedes van a comentar sus datos y expondrían cuál es la normativa, la ley que se quiera modificar, que se quiera derogar o crear una nueva ley. Luego, este proyecto puede ser fiscalizado por un docente del área en cuestión perteneciente al plantel de los docentes de la Universidad Católica. Ojo, quiero aclarar que en caso que se solicite otro docente, está sujeto a aprobación del Consejo Directivo. El formato es muy simple, se realiza en la hoja tamaño A4, la tipo letra New Roman, no existe límites tampoco para el proyecto a ser presentado, queda libre y sujeto a la libertad de ustedes, y se aplica unas plantillas propuestas para casos determinados. En el manual hicimos una seguidilla de estructuras, cuáles son algunas preguntas que debe responder con respecto a la exposición de motivos, porque aquí es donde se debe mencionar la justificación con respecto a la creación, la modificación y la derogación de las leyes, cuál es la problemática, unas preguntas guías formulamos, y luego con el proyecto de ley propiamente dicho con respecto al desarrollo, también hicimos todo lo relativo a cuál es la clasificación, ya sea en libros, por qué es en libros, qué pasa en títulos, en capítulos, en los incisos. Cada uno tiene su forma especial, y también pusimos un modelito de cómo sería la presentación formal y también todo lo relativo al envío de la propuesta legislativa. Todo esto tendrían a mano en el manual que sería descargado en la página web de la sociedad. Y creo que enseguida también acá vamos a poder observarlo para que, conjuntamente con el profesor José Luis Torales, que en breve iniciará la exposición, que es uno de los pocos profesores de técnica legislativa a nivel académico, y espero que el profesor pueda también aclarar todas las dudas que tengan y sea muy buen provecho con respecto al webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Eso fue un pantallazo de lo que es el observatorio, cómo funciona. Ahí mandé también al chat el link para que puedan ver un poco cómo es el manual. Y nada, sobre eso se estaría rigiendo y con eso estaríamos trabajando. Muchas gracias, Pau, una vez más. Y bueno, ahora pasamos a lo interesante, acá la cátedra que nos va a dar el profesor y doctor José Luis Torales. Y antes que nada, quiero un poco presentarles un poco quién es él. Él es abogado de la UNA, tiene un máster por el London School of Economics and Political Science, es candidato a PhD en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica del Paraguay. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas y también del posgrado de la Universidad Católica. Tiene una trayectoria profesional dentro de la Contraloría General de la República, experiencia en supervisión y asesoramiento en materias de derecho constitucional, derecho administrativo y regulación financiera y de anticorrupción. Nos va a estar hablando un poco sobre la técnica legislativa, los diferentes tipos, las normas, las reglas básicas, la técnica, cómo se debe estructurar las disposiciones legislativas, su estructura, orden lógico, y la parte explicativa y los tipos de disposiciones. O sea, es
curso bastante completo en el tiempo que vamos a tener hoy, así que una vez más, gracias, doctor Torales, y nada, gracias por prestarte para darnos y para enseñarnos un poco más sobre lo que tanto aprendiste. Muchísimas gracias, Isaac Gutiérrez. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, ante todo, felicitar esta iniciativa de la que me honra participar, esta presentación del proyecto sobre el Observatorio Legislativo, que va a ser sin duda sumamente relevante y útil, no solo para la academia en primer lugar, pero sin duda tendrá una repercusión social, inclusive, puesto que busca promover la participación de la ciudadanía, de la academia y de la ciudadanía en general en la promoción de leyes de mejor calidad. Entonces, sin duda, desde esta perspectiva va a ser una herramienta sumamente útil para el fortalecimiento del Estado de Derecho, de la democracia y del sistema republicano de gobierno. No tengo duda de que a través de la herramienta del manual que se está ofreciendo en la plataforma misma que va a incubar proyectos de ley, eh, se puede inclusive esta herramienta constituir en un ejemplo para otras instituciones académicas, pero además y ojo con lo que les digo, para los propios órganos legislativos de nuestra estructura estatal. Es decir, órganos legislativos tanto a nivel nacional, gobiernos departamentales y locales. Recientemente tuvimos las elecciones de gobiernos locales que cuentan con sus órganos legislativos, es decir, las juntas municipales que tienen el rol de promover legislaciones para el distrito al que corresponden. Entonces, se puede constituir inclusive en un camino a seguir para estos propios órganos legislativos con miras a mejorar la calidad de las leyes. Así que felicito, me honra enormemente participar del lanzamiento de este observatorio que tiene este enorme potencial. Así que agradezco la invitación, Isaac, y también muy especialmente a Paola Silguero, que es mi alumna de la materia de técnica legislativa. Así que bueno, congratulo a todos los de la SODEUC y les agradezco la invitación. Entonces, en esta ocasión hablaré sobre cómo redactar un proyecto de ley. Vamos a básicamente introducir algunas nociones elementales de esta disciplina que se ocupa de la redacción de textos normativos, denominada técnica legislativa. Propiamente hablando, no estamos en un taller, pero sí tendré un enfoque bastante pragmático, buscando ser ilustrativo y práctico con los temas que vamos a tratar. Así que voy a recurrir frecuentemente a ejemplos y algunas nociones ilustrativas. Entonces, primero vamos a tener una parte introductoria alrededor de 5 minutos, luego ya abordamos las reglas básicas de la técnica legislativa, también en alrededor de 5 minutos, rápidamente, para luego pasar ya a la parte de la redacción de los proyectos de ley en un sentido estricto, donde me tomaré unos 25 a 30 minutos, con lo cual redondearíamos esta ponencia en no más de 40 minutos. Me gustaría aclarar que la fuente bibliográfica primordial del seminario de hoy, del webinario de hoy, corresponde al libro de Derecho Parlamentario y Técnicas Legislativas, cuyas autoras son la diputada Katia González y la doctora Alba Rojas Recalde, funcionaria de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Bueno, en primer lugar, la parte introductoria tiene como punto de partida la pregunta sobre qué es la técnica legislativa. Y en este marco
el concepto del que me gustaría abordar el tema es el que nos ofrece un autor español llamado Manuel Atienza, quien habla de la crisis legislativa, en el sentido de normas que se incorporan al sistema con problemas de coherencia, de contradicción entre sí, entre disposiciones contenidas en la propia disposición normativa y además en contradicción con otras disposiciones del sistema al cual se incorpora. Además, esta crisis también comprende dudas o la ambigüedad y la multiplicidad de sentidos que pueden tener las disposiciones, o sea, los términos incorporados en el proyecto de ley o la ley propiamente dicha, y también desde un sentido pragmático la pérdida de fuerza de la ley, a la cual se verifica su falta de aplicación, su falta de acatamiento y cumplimiento de parte de la sociedad. Entonces, todos estos fenómenos que Manuel Atienza engloba con el concepto de crisis legislativa, la técnica legislativa viene a ser la herramienta que busca enfrentar, solucionar, paliar de alguna manera esta crisis. De eso es lo que vamos a hablar hoy, de la técnica legislativa como disciplina que tiene cierto tiempo reciente como disciplina autónoma. Y como decía Pau al principio, hay todavía pocos docentes que se ocupan de enseñar esta materia. La Universidad Católica es pionera en este sentido en ofrecer esta materia, esta asignatura dentro de la malla curricular, en el énfasis del derecho público. Entonces, en la técnica legislativa se ocupa de esto. Hay algunas definiciones, me gustaría rescatar una o dos. Héctor Pérez Bourbon es un autor que habla de la técnica legislativa como un arte, el arte de redactar textos normativos sin defectos o con la menor cantidad posible de defectos. Sin defectos ya en términos aspiracionales, lógicamente, pero él hace énfasis en que se trata de un arte compuesto por un conjunto de habilidades específicas. Esto lo dice en un manual de técnica legislativa de su autoría. Otro grupo de autores, entre los cuales está uno que destaco, Eugenio Buliguín, un argentino. La técnica legislativa constituye el conjunto de recursos y procedimientos para elaborar un proyecto de norma jurídica, bajo los siguientes pasos. Primero, la justificación o exposición de los motivos de la norma. Lo que refería Paola al principio en su intervención, y que el manual que incluye la plataforma del Observatorio Legislativo trae unas orientaciones a este respecto. Entonces, la exposición de motivos. Y segundo, dice Buliguín en coautoría y en acompañamiento también de otros autores que hablan de este tema. En segundo lugar, la redacción propiamente del contenido material de una manera clara, sencilla y accesible a quienes, a los sujetos a quienes está destinada la norma jurídica. Es muy importante tener esta perspectiva a la hora de redactar. Los destinatarios, que serán en definitiva los ciudadanos y ciudadanas del territorio determinado en el cual va a entrar a regir esa disposición normativa. Por ejemplo, Paraguay, si se trata de una ley nacional, o la ciudad de Asunción, los ciudadanos residentes de la ciudad de Asunción, si se trata de una ordenanza municipal. En este apartado, en segundo lugar, aparte de las definiciones, que me quedo por ahí, en segundo lugar, quiero hacer una distinción
entre la técnica legislativa externa y la técnica legislativa interna. Esta es una clasificación general, hay otras clasificaciones de la técnica legislativa, pero esta es la más clásica y entiendo la más útil también para distinguir dos cuestiones fundamentales. La técnica legislativa externa como el procedimiento por el cual transita, por el cual que se debe cumplir para el tránsito de un proyecto legislativo hasta convertirse en ley. Esa es la técnica legislativa externa. El circuito legislativo que va desde la presentación del proyecto, la derivación a comisiones, el dictamen, el debate en plenaria, en las cámaras del Congreso, los requisitos para la aprobación, qué ocurre en caso de que haya rechazos parciales, modificaciones, hasta su sanción y promulgación propiamente. Esta es la técnica legislativa externa, a diferencia de la técnica legislativa interna, que se ocupa de la elaboración propiamente del texto normativo. Determinar su estructura interna, el orden lógico, la redacción, el tipo de lenguaje. Y en definitiva, algo que me gusta destacar en las clases de técnica legislativa, Paola sabe muy bien, que esta técnica legislativa busca traducir las ideas políticas de los legisladores en ideas jurídicas, a través de la adopción de estas ideas a preceptos dispositivos. Entonces, de esto se ocupa la técnica legislativa interna y el enfoque que daremos en esta ponencia hace referencia a esta técnica legislativa interna. La externa también se identifica mucho con la organización y el funcionamiento del poder legislativo en sí. Así que eso puede ser tema de alguna otra charla con todos ustedes. Bueno, ahora paso a la segunda parte, las normas de técnica legislativa. Acá quiero hacer una breve referencia a algunos conceptos básicos rápidamente y después entrar ya en el meollo de la cuestión, la técnica legislativa interna. Pero sí me parece importante destacar en esta primera parte sobre algunas reglas básicas. En primer lugar, que vuelvo a mencionar a Atienza, el pensador español Manuel Atienza, quien destaca que a esta crisis legislativa hay que enfrentarla con la técnica legislativa y como principio con la racionalidad. Es decir, al texto normativo debe dotársele de racionalidad en un cuádruple sentido, en 4 niveles, para poder superar esa crisis legislativa. En primer lugar, una racionalidad lingüística, que hace referencia a las normas del lenguaje para que la ciudadanía comprenda la ley. Las normas del lenguaje. Y esto puede ir desde lo más importante en el sentido de la utilización de ciertos términos hasta donde se pone una coma en un texto normativo, que puede modificar el sentido de una disposición, con consecuencias que pueden ser relevantes. En segundo lugar, después de la racionalidad lingüística, hay que dotar al texto normativo de racionalidad jurídica. Racionalidad jurídica. En el sentido de partir de un enfoque sistémico de la norma. Tanto el cuerpo normativo que se va a impulsar tiene que ser considerado como un sistema ordenado, lógico, sin contradicciones entre sí, y también como un elemento que se va a incorporar a un sistema más grande, con el cual también tiene que mantener esas virtudes de coherencia
y armonía con el resto de los elementos de ese sistema. Entonces, en este sentido, es necesario mantener esa racionalidad jurídica. Tercer lugar, racionalidad pragmática. Muy interesante. Esto se hace patente en el cumplimiento efectivo de la ley, en que se cumpla efectivamente aquello que ordena o prohíbe la ley. Y también las sanciones en caso de incumplimiento de ella. Y en último lugar, relacionado con esta racionalidad pragmática, está la racionalidad teleológica. Es decir, del cumplimiento de los fines últimos de la ley. No, una ley puede ser efectivamente acatada y cumplida por toda o la mayoría de la sociedad, pero aún así no cumplir sus fines últimos. En esto se distingue. Entonces, en la medida en que se cumpla desde el punto de vista pragmático, pero también satisfagan los fines y objetivos últimos de la ley, se puede decir que cumple tanto con la racionalidad pragmática como la teleológica. Muy bien. Otro punto digno de destacar entre las reglas básicas es el del lenguaje de la ley, que está muy vinculado con la redacción propiamente que vamos a abordar en un momento. En cuanto al lenguaje de la ley, decía antes y reitero, la ley está destinada a la ciudadanía. A la ciudadanía en primer lugar. Pero ojo que también en alguna medida a los juristas. A los juristas. Isaac decía antes que queda muy bien en el currículum y tiene razón, decir que uno redactó un proyecto de ley. Claro, y esto no es poca cosa y es un trabajo técnico, de ahí que adquiera tanta importancia esta disciplina de la técnica legislativa, que estemos haciendo este taller, que la SODEUC con inteligencia, con un sentido de aportar a la sociedad, promueva el observatorio legislativo. Entonces, también como trabajo técnico, debe un proyecto de ley garantizar que el lenguaje sea preciso desde el punto de vista técnico. Esto significa que hay que buscar un fino equilibrio entre el uso del lenguaje corriente, en principio, pero cuando la precisión así lo exija, recurrir a un lenguaje técnico. Siempre teniendo en vista la precisión y claridad que debe tener el texto normativo. De esto parte una serie de reglas que son útiles a la hora de redactar un proyecto de ley. Hay muchas y que son largas de explicar, pero voy a hacer referencia a algunas y después pasamos a la estructura, a cómo estructurar un proyecto de ley, que me parece más pertinente en una charla como esta. Pero no quiero dejar pasar algunos tips puntuales para la redacción desde el punto de vista de cuál es el lenguaje que debe utilizarse. Primero, que debería evitarse ciertas cuestiones. Voy a hacer esto en forma de do's and don'ts, cosas que hacer y que no hacer. Primero, evitar civilismos y neologismos. Evitar en general ciertos términos que pueden dar lugar a múltiples sentidos, a tener varias acepciones. Y neologismos en sentido de términos que son utilizados recientemente, pero que no están incorporados de manera definitiva al léxico general de la población. Salvo que, reitero, salvo que haya
haya necesidad de hacerlo por razones de precisión y para distinguirlo de otros conceptos. Y hay ejemplos en este sentido. Yo les daba en clase a Paola y a sus compañeros y compañeras el ejemplo del femicidio o feminicidio, que es un neologismo que se incorpora por una cuestión política y cultural que tiene, digamos, su importancia y su arraigo. No pongo en tela de juicio nada de eso, sino que viene desde esa corriente cultural y tiene su instalación dentro también del sistema de legalidad como un concepto autónomo que se distingue de, por ejemplo, el homicidio en términos tradicionales. En segundo lugar, también evitar ambigüedades, por supuesto, esto es clave, y estas ambigüedades pueden tener varias formas. No voy a entrar mucho en detalle, pero puede haber una ambigüedad contextual, después puede haber una ambigüedad también sintáctica por la mala utilización de signos de puntuación. Eso comentaba antes. En tercer lugar, evitar términos extranjeros, extranjerismos, salvo que, de nuevo, hay que hacer una salvedad, salvo que el concepto sea necesario por razones de precisión. En derecho hay un concepto clásico que se usa en materia de contratos, que es el contrato de leasing. Leasing, algunos estarán familiarizados con el contrato de leasing, que es contrato de alquiler que tiene la particularidad de ofrecer la oportunidad de compra al final del contrato. Entonces, este es un término que se importa del derecho anglosajón y por razones de practicidad, para no hablar de alquiler con opción de compra al final del contrato, decir todo eso, se puede usar el término leasing directamente. Pero este es un caso excepcional y lo recomendable es evitar los extranjerismos. También, y esta es una regla importante que suelo destacar, es la de la repetición de términos como algo positivo, como algo que corresponde, un do, pero no la redundancia, que no es lo mismo. Se pueden repetir términos por una razón de homogeneidad terminológica, pero no así redundar. Redundar hace referencia ya a previsión de casos que ya están contemplados dentro del cuerpo normativo y nuevamente se reiteran a lo largo del mismo. Eso no corresponde, eso se debe evitar, lo cual no significa que sí se puede usar siempre el mismo término para referirse a la misma cosa. Esto es diferente. Esto también se puede ejemplificar diciendo que no es recomendable usar sinónimos cuando uno se está refiriendo a un determinado concepto. Y bueno, por último, para ir redondeando por acá, deben evitarse adverbios de negación. El lenguaje de la ley normalmente es impositivo, asertivo, en el sentido de que manda una determinada cosa, manda o prohíbe. Entonces, se puede decir está prohibido tal cosa y no hablar de no hacer o de cuestiones como usar una doble negación, usar tampoco o a menos que, términos así que lo que pueden hacer es llevar a errores interpretativos y la confusión. Perfecto. Ahora, en tercer lugar, entramos más de lleno a la técnica legislativa interna. Y aquí quiero, sobre todo, destacar algunas orientaciones para estructurar la ley, cómo estructurar un cuerpo normativo en el sentido que nos interesa como proyecto de ley.
Ahora bien, antes de promover un proyecto o iniciativa legislativa, cabe que nos preguntemos acerca de la necesidad real del proyecto. Esto también lo destacaba Paola al inicio, y creo que el manual, le eché una mirada a Paola al manual que está muy bien, te felicito, y ese manual creo que trae consigo el cuestionario que pretende filtrar o distinguir si efectivamente el proyecto de ley es necesario, en primer lugar. Esto busca, por supuesto, tener seguridad, garantizar de que el proyecto de ley efectivamente será pertinente y útil, y evitar de la misma manera un problema que se ve en muchos sistemas, que es el de la hiperinflación legislativa. Algunos le llaman a esto también el fetichismo legal, creer que todo se puede solucionar a través de nuevas leyes. Esto hay que tener muy presente que no es así. La hiperinflación legislativa a veces puede traer más problemas de los que busca solucionar. Puede significar dicho en términos coloquiales, que el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, es muy pertinente que el Observatorio Legislativo, esta gran herramienta que impulsa la SODEUC, traiga en su manual este cuestionario con alrededor de 10 preguntas que nos permiten identificar si el proyecto que pretendemos promover es realmente necesario. Y en primer lugar, entonces hay que hacerse una serie de preguntas. ¿Este proyecto legislativo responde a un mandato constitucional? Desde la perspectiva de nuestro sistema de legalidad, no podemos obviar esta pregunta, porque la piedra angular de todo el sistema jurídico es la Constitución. O, dicho de otra manera, es la cúspide de la pirámide. Y esto está establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional, que refiere a la supremacía de la Constitución. Así es que no podemos soslayar la necesidad de preguntarnos si responde a un mandato constitucional. Es decir, va a ser para cubrir, satisfacer un precepto constitucional. Primero, relacionado con esto, se encuadra dentro de las disposiciones constitucionales. Una cosa es buscar el cumplimiento de lo que dice la disposición constitucional, y también verificar si se encuadra todo el sistema. Tercero, ¿regula un tema específico? Parece una pregunta muy vaga y amplia, pero es muy importante. ¿Esta ley va a regular un tema específico o va a tratar de varios objetos, varias materias de manera dispersa? No, la ley tiene que tratar, tiene que enfocarse, ocuparse de un tema específico. Enseguida vamos a ver qué es el objeto de la ley, que es una parte importante de la estructura. En cuarto lugar, o cuarta pregunta, ¿modifica una ley anterior? Y en ese caso, ¿es o no pertinente? Aquí planteo también yo de la siguiente manera: la nueva ley que se pretende impulsar va a superar la versión vigente, o se busca simplemente modificar por modificar. Si una ley vigente regula una determinada materia, pero no se está cumpliendo, entonces hay otro problema, y enseguida vamos a ver una pregunta relacionada con eso también. Quinta pregunta: ¿es
el proyecto de ley necesario para llenar un vacío legislativo o está derivado de una ley que fue declarada inconstitucional, por ejemplo. Una ley que fue declarada inconstitucional, entonces provoca ahí una laguna dentro del sistema que debe ser colmada, dicen con un sentido gráfico algunos autores, colmar una laguna. En sexto lugar, existen previsiones en el programa de gobierno sobre el tema, sobre la materia que se pretende legislar. Existen previsiones. Aquí yo hago énfasis en el tema presupuestario. Una ley debe estar, o un proyecto de ley tiene que tener una fuente de financiamiento, por ejemplo, si es que va a requerir el insumo de recursos financieros o personal que se va a hacer cargo de la ejecución de las competencias que va a tener una institución, o puede ser una institución existente o una nueva que ha de crearse, etc. Entonces, tiene que haber también ese tipo de previsiones pragmáticas. 7. ¿Qué objetivos básicos pretende alcanzar el proyecto? Lógico, tiene que pensarse de manera muy clara cuáles van a ser los objetivos y finalidades del proyecto de ley. 8. ¿Esta nueva ley resolverá verdaderamente el problema? En otros términos, ¿va a ser útil esta ley? Y 9. ¿Existe algún otro mecanismo para solucionar el problema? Puede que haya en realidad un problema, como decía antes, de falta de gestión o de obstáculos que se están presentando por factores, por factores ajenos a la ley, políticos, de orden social, de orden económico, etcétera, que impiden la implementación de lo que pretende la ley. Entonces ese es otro tema, y eso hay que preguntarse antes de buscar generar otra iniciativa legislativa. Ahora bien, dicho esto, sí que es importante destacar que un proyecto de ley puede hacer mucho bien para regular una cuestión que no está siendo suficientemente atendida, que requiere de la actuación eficaz del Estado para ser subsanado y enfrentado por los agentes del gobierno. Entonces, y también, por supuesto, en el cumplimiento que pueda satisfacer a toda la ciudadanía dentro de la materia que se pueda determinar. Por ejemplo, hay una ley reciente sobre protección y bienestar animal que en gran medida muchos alertan sobre primero su desconocimiento y segundo su total desacatamiento, inclusive también su propia falta de capacidad de control de parte de las instituciones encargadas. A modo de ejemplo, ¿verdad? Bueno, me gustaría destacar que para la elaboración de un proyecto de ley es necesario tener presente la Constitución Nacional, los reglamentos de las cámaras del Congreso, también reglamentos referentes a la presentación de proyectos de leyes, y la legislación que exista sobre la materia que se va a regular. En líneas generales, alguna disposición normativa habrá sobre el tema que se pretende regular o algún tema relacionado que va a servir de conexión con el tema
cuyo proyecto se quiere encarar. Algo habrá. Entonces, eso hay que tener presente, hay que investigar y tener sobre la mesa a la hora de encarar la elaboración de un proyecto normativo. Ahora sí, ¿cómo deben estructurarse las disposiciones legislativas? ¿Cuánto tiempo nos queda, Paula o Isaac? Estamos bien todavía. Estamos bien, no me quiero extender demasiado, pero vamos a entrar en la parte de la estructura. Alrededor de 10 minutos. Y con eso vamos redondeando. Si cerramos a las 8. Primero que hay que, en este apartado, seguir un orden lógico, un criterio lógico, para asegurar de esta manera la claridad expositiva del contenido normativo de la ley y su coherencia interna. Esto me gusta destacar. La coherencia o consistencia interna que debe haber entre los elementos, entre los artículos, entre las disposiciones del proyecto. Como regla general, la estructura debe seguir un orden de lógica deductiva. Los que son alumnos de Derecho en lógica jurídica saben que se pone mucho énfasis en la lógica deductiva, que refiere a que se parte de lo general a lo particular. De lo general, en un sentido gráfico, se suele hablar de un triángulo, donde lo general va a lo particular, lo abstracto a lo concreto. Y también de lo sustantivo a lo procesal, lo procedimental. Algunas disposiciones primero de carácter sustantivo y luego las disposiciones procedimentales. Cómo se van a implementar para hacer efectivos esas disposiciones sustantivas, que hablan de derechos, que hablan de conductas que están siendo reguladas, y después cuál es el camino, el mecanismo desde el punto de vista procesal para llegar a ello. Entonces suele tener esa relación, precede lo sustantivo y sigue lo procesal, lo procedimental. Esto como ideas generales. En nuestro sistema, aquí en Paraguay, y reitero que uso como base bibliográfica el libro Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la diputada Katia González y de la doctora Alba Rojas, porque este es el único material bibliográfico sobre el tema en nuestro país. Y en nuestro sistema, la secuencia general de las leyes tiene aproximadamente el siguiente orden. Primero, disposiciones o prescripciones generales. Segundo, prescripciones que crean órganos. Tercero, prescripciones que contienen sanciones. Y prescripciones finales. En el de los órganos también hablamos ya de los procedimientos. Entonces, generales, disposiciones orgánicas o que crean órganos, disposiciones procedimentales, las disposiciones sancionatorias y por último las disposiciones finales. Ahora vamos a desarrollar estos 5 tipos de disposiciones. Me salto la parte de la división de las leyes en libros, títulos, capítulos. Por eso está muy bien explicado en el material del observatorio que comentó Paola. Ahí básicamente quiero referir que esta división en libros, títulos, capítulos, siempre tiene que pretender facilitar el orden
el orden para la lectura y el estudio de la ley. Ese es el norte. Entonces, la división va a regirse por esta perspectiva, la necesidad de dotar de claridad al texto normativo y la extensión que pueda tener. Si la obra es muy extensa, el cuerpo normativo es muy extenso, habrá que hacer una división mayor entre libros, títulos, etc. Si no, basta, por ejemplo, con que se dividan capítulos. Si se trata de un cuerpo normativo no muy extenso, basta que, por ejemplo, puede ser menos de entre 20 y 30 disposiciones o menos. Entonces, para hacer una división rápida se puede acudir solamente a la utilización de capítulos y con eso basta. Bueno, dicho esto, quiero hacer referencia a las partes fundamentales de un proyecto normativo. Y después desarrollamos puntualmente las disposiciones, los tipos de disposiciones. Las partes fundamentales son, en primer lugar, son tres. En primer lugar, la parte explicativa, la exposición de motivos. En segundo lugar, la parte dispositiva o sustantiva, donde están las disposiciones propiamente dichas. Y la parte final, donde hay algunas disposiciones adicionales que tienen como objetivo facilitar el tránsito, la incorporación de esta nueva ley a el sistema en general. La parte explicativa, ahora voy desarrollando uno a uno. La parte explicativa resume o expone las razones históricas, políticas y jurídicas de la iniciativa legislativa. Es la justificación propiamente de la iniciativa. Debe detallar entonces el problema que se pretende solucionar, consignar los fundamentos históricos, como decía, para explicar por qué esta nueva iniciativa va a subsanar o enfrentar o paliar un problema determinado. También tiene que hacer referencia a los alcances que va a tener esa disposición, si requerirá la creación de órganos, cuáles van a ser sus competencias. Todos estos aspectos deben estar incluidos dentro de la exposición de motivos. Mientras mejor se detalle y explique cuál es el problema y la solución que se pretende dar a ese problema a través de la iniciativa legislativa, es mejor y más factible conseguir los consensos necesarios, articular los apoyos dentro de las cámaras del Congreso para lograr que prospere la iniciativa legislativa. Así que también entre paréntesis, la exposición de motivos suele incluir un apartado o en su desarrollo suele estar incluido el tema de los antecedentes normativos. Como les decía antes, alguna ley, alguna disposición, algún tipo de normativa habrá sobre el tema que se pretende regular. Y en esta parte deben incluirse esos antecedentes. Importante tener presente que la parte explicativa no tiene un carácter normativo, sino interpretativo. Esto significa que en la exposición de motivos no hay alguna disposición de carácter impositiva. Eso se deja para el siguiente apartado, que es la parte sustantiva. En la exposición de motivos solamente hay un desarrollo de las explicaciones y fundamentos de la iniciativa
y sirve, sí, como elemento para la interpretación de la parte sustantiva. Sí, esto sobre todo es importante para los alumnos de Derecho. Quiero destacar que no hay un proyecto de ley que se pueda presentar sin exposición de motivos. En todos los casos, un proyecto normativo, un proyecto legislativo debe incluir una exposición de motivos. Esto por mandato del artículo 203 de la Constitución Nacional, que dice lo siguiente: todo proyecto de ley será presentado con una exposición de motivos. Y este artículo fue reglamentado por una ley del Congreso que, como curiosidad les digo, y como también como un elemento importante, porque a los interesados en presentar proyectos legislativos deben tener en cuenta que se debe presentar todo proyecto legislativo en formato impreso y en formato digital. Eso está reglamentado. Pasemos al título de la ley. El título. El título es, dicho de manera rápida, el nombre de la ley y debe permitir la identificación del objeto de la ley de una manera inmediata, distintiva y también precisa. Debe identificar entonces la idea central del proyecto de ley. Hay algunas reglas para titular las leyes. Primero, en lo posible, el título debe ser corto, único y concreto. En lo posible. Sin embargo, en segundo lugar, algunas denominaciones largas son inevitables y no por ello son incorrectas. Hay algunas leyes que tienen un título largo y les doy un ejemplo. ¿Conocen la ley de acceso a la información pública? O la ley de transparencia también. Una ley que entró en vigencia en el 2014, ha tenido un impacto importante en la sociedad. La ley de transparencia o la ley de acceso a la información pública en realidad tiene un nombre más largo. Es Ley de Transparencia Ciudadana y Acceso a la Información Pública. Y hay otras leyes también con denominaciones más largas, pero que, digamos, tienen un sentido porque regulan, tiene que ser preciso en la materia que regulan. Esto no está mal, pero en lo posible sí deben ser concretas y breves. Deben también ser, en tercer lugar, expresivas para su fácil recordación y técnicamente adecuadas. Entonces, no se puede descuidar. De nuevo, hay que buscar ese fino equilibrio que decía antes entre el uso del lenguaje corriente y la precisión. Entonces, deben ser fácilmente identificables, pero deben ser técnicamente adecuados. Entre paréntesis, hay algunas leyes que tienen apodos. Esto tiene que ver con el uso que hace la prensa de ciertos temas y a veces es útil para que la gente tenga una rápida identificación de la ley. Por ejemplo, fue muy sonado el tema de la ley de trasplantes, que se identificó con el caso de Anita. Entonces se denominó la ley Anita. Esto sirve también para una identificación rápida de la ley. Debe contener las mismas palabras en el título que en la norma. Esa es otra regla. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes, la homogeneidad terminológica. Otra regla. Debe evitarse dar el título de otra ley vigente a la nueva ley. Si hay una ley vigente que refiere a, por ejemplo, la educación superior,
Una nueva ley no puede recibir la misma denominación. Por ejemplo, si la nueva ley busca hablar de la educación superior, pero de algún otro aspecto que no ha sido regulado antes. Entonces, no se puede usar el mismo término. Ahí, por ejemplo, sería inevitable entrar a tallar con una denominación más larga. Por otro lado, en el caso de las leyes que son modificatorias, hay que designar de manera precisa cuál es la norma, o sea, que la nueva ley va a ser una ley modificatoria y cuál es la ley y cuáles son los artículos que van a ser modificados. Esto ya va a formar parte del título de la ley. ¿Sí? Muy bien. Creo que me estoy extendiendo un poco, pero vamos a ir redondeando con la parte dispositiva, Isaac, y después dejamos, no sé si hay un espacio para las preguntas. Buenísimo, ¿no? Esto luego después va a ser un prerequisito para todo aquello que quieran leer, así que todo lo que vos pienses que es necesario, obligatorio, meterlo, no, sin no. Estamos grabando, así que y si tenemos Excelente. preguntas, pues, que pueden poner en el chat y vamos a ir filtrando y poniendo en orden. Muy bien, muy bien. Yo voy a estar abierto a las preguntas, con muchísimo gusto. Pasemos a la parte dispositiva, ya vamos redondeando de a poco esta presentación. Aquí debe seguirse un orden sistemático. Considerar entonces al cuerpo normativo como un sistema, ya les decía antes. Aquí hay dos académicos muy importantes que han influido enormemente en el enfoque sistémico de los textos normativos, que son, quiero mencionarlos, son los argentinos Eugenio Bulligini y Carlos Alchurrón. Desde ahí desde sus obras que han sido muy fecundas, y bueno, también por supuesto Hans Kelsen con la teoría pura, han abordado el análisis de la ley desde una perspectiva sistémica. Entonces, esto hay que tenerlo presente para entender que las disposiciones de toda la parte sustantiva, toda la parte dispositiva de la ley son elementos que se integran a un sistema. Dentro del propio cuerpo normativo, así como al sistema en general. Entonces, hay que ordenar estas disposiciones. Primero disposiciones generales y luego las particulares. Abstracto, concreto. Ese orden no olviden. Las disposiciones generales, hay un apartado de disposiciones generales en primer lugar en todo proyecto de ley. Y ahí se incluyen el objeto de ley, el punto que les destacaba ya previamente, que tiene que referir cuál es la materia sobre la que versa la ley. Suelo decir, de esta manera se marca bien la cancha. Por ejemplo, en el caso de la ley de acceso a la información pública, les decía, en su artículo primero se define claramente cuál es el objeto de la ley. El objeto de la ley es reglamentar el artículo 28 de la Constitución Nacional a fin de garantizar a todas las personas el efectivo acceso del derecho a la información pública a través de la implementación de modalidades, plazos, excepciones y sanciones correspondientes y que promueven la transparencia del Estado. Por ejemplo, esa es la primera disposición. Entonces, un apartado de disposiciones generales en donde en primer lugar tenemos el objeto. Luego, algunas disposiciones, algunos textos normativos incluyen un apartado, un artículo sobre ámbitos de aplicación. Ámbito de aplicación material, que también tiene que ver con la conducta que va a ser regulada. Ámbito de aplicación territorial. Esto a veces es necesario cuando se trata de una ley que va a ser destinada, dirigida a solamente un ámbito territorial.
Por ejemplo, una ley de emergencia que regirá sobre un departamento del país. Entonces se designa de manera clara cuál es ese ámbito territorial. Ámbito temporal es otro punto que a veces se incorpora entre las disposiciones iniciales cuando la ley todavía no va a entrar a regir y va a hacerlo en un momento en el futuro. Y el ámbito de aplicación personal, que hace referencia a quiénes van a ser los sujetos pasivos, los sujetos obligados del cuerpo normativo. Esto, por supuesto, es de una importancia fundamental. Ejemplo, la ley de declaración jurada de bienes y renta de los funcionarios públicos establece entre sus primeros artículos cuáles son los sujetos obligados y ahí define quiénes son los funcionarios públicos, sobre los cuales pesa la obligación de prestar su declaración jurada ante la Contraloría General de la República. Y esa es la población, el segmento de la población que tiene el mandato de cumplir con esa conducta que es presentar la declaración jurada. Si no se definiera claramente este segmento de la población, quiénes van a ser considerados funcionarios públicos, pues habrá gente que realmente es funcionaria pública que no presentará porque no está incluida dentro de ese ámbito de aplicación personal, por ejemplo. Muy bien. Luego, puede o no puede haber un artículo sobre principios de la ley. Esto depende de la materia que se trate. Ejemplos de leyes que incluyen principios es la ley de contrataciones públicas, incluye los principios de transparencia, de libre competencia, de economía, de eficiencia. Estos son principios que van a regir y tienen un carácter interpretativo para todo el resto de las disposiciones de la ley. Se está poniendo muy feo el tiempo. Acá estoy escuchando que... Acá apagó la luz, ya se quedó sin luz. Acá explotó ya un transformador. A la puta. Yo estoy escuchando y está bastante grave afuera. Pero bueno, antes de que se nos caiga el mundo, quiero simplemente hacerles referencia a un par de tipos de disposiciones más para que, bueno, de todas maneras esto va a quedar grabado, entonces si alguien quiere consultar también después, y por supuesto yo mismo estoy a disposición de todos los interesados para seguir profundizando algún tema que sea de interés. Quiero hablarle de las definiciones. Esto es importante porque hay leyes que requieren incluir un apartado sobre definiciones. Sin embargo, este es un aspecto controversial. Hay un viejo aforismo romano que dice que toda definición en el derecho es peligrosa. En latín dice omni definitio periculosa est. Toda definición en derecho es peligrosa. ¿Por qué? Porque delimita una situación. Y eso significa que pueden quedar afuera cuestiones que no están definidas, no están delimitadas dentro de esa definición. Y quedan sin ser reguladas. De ahí que los romanos decían que toda definición es peligrosa y ellos no acostumbraban a incluir definiciones en sus disposiciones normativas. Sin embargo, por razones de utilidad, hoy día, para otorgar mayor claridad a las normas, se suele incluir un apartado de definiciones. Y hay reglas para definir si hay que definir. Valga el juego de palabras. En definitiva, lo importante es entender que si el término que va a ser usado en la ley va a tener un sentido más restringido, preciso o diferente del uso diario, del uso corriente, entonces sí vale la pena definir. Sí vale la pena incluir un apartado sobre las definiciones que diga algo así como: a los efectos de la presente ley se entenderá por
información pública. Y ahí se le fue la luz al profe. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, creo que podemos dar por concluida la charla hoy por factores externos y bueno, nuestra situación de tercer mundo, ¿verdad? Pero le agradezco a todos por su participación. La verdad que este proyecto tiene toda la pinta de ser un éxito. Vamos a contar nosotros, profesor José Luis Torales, por ejemplo, uno de nuestros tutores que nos va a estar ayudando a editar y a corregir los proyectos de leyes que vayan subiendo. Entonces, en serio, le insto a los más capos que se metan en esto y que pongan su huella y dejen su impacto en la sociedad. No solo nos metemos a la universidad a estudiar para sacar bien propio, sino también para ayudar a la sociedad, ¿verdad? Entonces, le agradezco a todos por darnos su tiempo y escucharnos el día de hoy. Y nada, dejamos ahí en el chat, ya habíamos mandado el manual. También en nuestra página web y en nuestras redes también van a encontrar toda la información necesaria. Y vamos a estar siguiendo e impulsando este proyecto que es demasiado importante que tomemos en serio, ¿verdad? Y que aprovechemos. Así que les agradezco a todos por su participación de hoy. Tristemente se cortó hacia el final del profesor, pero bueno, no, no podemos hacer nada. Ahí la compañera también le mandó el formulario para los certificados para los miembros de la SODEUC. Y nada, tal vez hagamos siguientes webinars sobre este tema, porque en serio hay mucho que abarcar y bueno, hay que prepararse y escribir los mejores proyectos de ley, porque bueno, no es cualquier cosa, cualquier documento, ¿no? Y con eso me despido, les agradezco, buenas noches y espero que no se le vaya la luz y que se cuiden y estén todos bien. Hasta luego. Ahí está volviendo el profe. Ahí está. Vamos a ver. Justito le di entrada. Profe, a ver si volvió la luz hasta su celular. Estoy sin luz. Congelado en la oscuridad te quedaste. Antes Estoy sin luz. Estoy ahora conectado desde el celular y simplemente me conecto. Entonces ya estábamos llegando al final, así que no hay problema. Quedo a disposición de todos ustedes. Quería despedirme y agradecerles por esta honrosa invitación. Realmente me complace y me enorgullece formar parte del lanzamiento del Observatorio Legislativo promovido por la también y está desconectada. Entonces, simplemente eso, a disposición de todos, de la SODEUC también para eventos posteriores y de todos los interesados para profundizar en materia técnica legislativa. Un gusto, Isaac, conocerte y formar parte de esto. gracias, profesor. Gracias por prestarnos tu tiempo y estar con nosotros en este. Espero que sea un momento histórico, pero veremos qué dice. Yo creo que sí. Estamos. Mientras uno está, ya hice toda la despedida, entonces ya podemos irnos nomás y a ver. Excelente. Nos vemos. Abrazo. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, profe.